Estamos ya listos para conversar junto a Mirna Schindler, dando la bienvenida esta mañana a Claudia Álamo, que está online. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal, Claudia? Y Gerson del Río, que está aquí de cuerpo presente. Gracias, buen día. Casi me vengo en moto, pero había mucho control, así ¿Crees que te podías haber dado una vuelta a la manzana? ¿Un taller mecánico? Claro, ya vamos a hablar de eso, pero no podemos no comenzar, compañeros, mencionando esas cosas que rompen la pauta, porque la pauta B tiene un poquito esa vocación, esa inspiración. Y ayer también alteró todas las pautas, como dice nuestra presentación, la mosca que se instaló en el debate entre Mike Pence y Kamala Harris. Increíble, porque además el impacto que esto ha tenido incluso alteró la campaña. Esto fue magistral. Digamos primero que el debate tuvo un tono absolutamente distinto, como hemos destacado en titulares, Mirna, que el que tuvo la semana pasada, sí, el de Trump y Biden. Muy caballeroso, presencial, pero con todas las medidas de resguardo, con paneles, así como los nuestros, en fin. Mucho respeto entre los dos, incluso el vicepresidente Pence, un ultraconservador, brazo derecho de Donald Trump, felicitó a Kamala Harris por todas las connotaciones históricas que tiene su nombramiento como candidata a la vicepresidencia, como mujer negra. Y por toda su trayectoria política. En fin, así que hubo mucha cortesía, mucha politeness. Pero estuvo también la mosca. ¿Qué pasó con la mosca? Se instaló durante largo rato del debate rodeando a Mike Pence y se le instaló en el pelo, con amplio contraste porque él tiene una cabellera absolutamente blanca, encanecida, y ahí sobre la blanca nieve de su cabello se instaló esa mosca y no se iba nunca. Pero espérense, les doy un dato que es súper importante para entender por qué esto se convierte en trending topic. ¿Por qué? Porque en inglés hay un dicho que dice que cuando no hay moscas sobre una persona, eso significa que esa persona es súper rápida, es como así como pilla, ¿no? Que las pilla al vuelo. Claro. Entonces el concepto es que si se te para la mosca, es todo lo contrario. Que estás demasiado quieto y en una de esas sin vida. Lento. Claro, que eres como lento. La persona que dice, cuando no hay mosca, dice, no, esta persona es rapidísima, la agarra al vuelo, entiende todo, pero de una no se deja engañar. Claro. Eso es cuando no tienes la mosca sobre ti, pero cuando las moscas están, es que justo esa es la relación que se hace, ¿se entiende con el dicho? Sí, claro. Por eso que hay que entenderlo en el dicho. Latinoamérica tiene otra connotación, pero bueno. El escritor Stephen King, famosísimo, el autor de terror norteamericano, el gran novelista y también gran novelista de grandes novelas, más allá de las clásicas de terror que han sido llevadas al cine por John Carpenter. Stephen King tuiteó anoche, "The fly knows", la mosca sabe. Esto se prestó para los más absurdos comentarios. De partida, claro. Joe Biden reaccionó y ya armó una pieza de campaña con la mosca. Andaba con un matamosca. Con un matamosca. Exacto. Y está ofreciendo matamoscas a $5 para financiar su campaña. Bueno, es rápido, Mirna. Eso fue rápido. Es súper rápido. Otros dijeron, se preguntaban en los medios norteamericanos anoche mismo, bueno, ¿quién ganó el debate? ¿Mike Pence, Kamala Harris o la mosca? Fue otra de las preguntas que dieron vuelta. Pero yo no sé si ustedes lo vieron, yo lo vi en buena parte y me pareció que, bueno, a ver, nada que ver con el anterior, por supuesto, no tiene ni una relación, digamos, ¿no? Pero también hay que considerar que es distinto Mike Pence. Mike Pence como que no se le mueve una ceja. Sí. Es como todo así, como que estaba, incluso me da la sensación de que estaba como medio dormido. Casi rígido, sí. Súper rígido, pero, a ver, hubo un fair play total, absoluto, un respeto de los dos. Y yo, sinceramente, siento que Kamala Harris, mira, independiente de lo que pase con esta elección, para mí ella se constituye como una candidata absoluta para las elecciones del 2024. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, tal cual. Coincido. Oye, y sobre la mosca, perdón que insista, que hay el senador también muy conservador, Rand Paul, senador oficialista, pro Trump, en fin, dijo en tono de broma, el espionaje ilegal está realmente fuera de control. O sea, están usando hasta las moscas. Una mosca china. Una mosca china probablemente. Ya estaba sospechando él allí de algo así. Bueno, esa es la historia de la mosca. Anecdotario de la mosca, pero que condimentó el debate de los candidatos a vicepresidente. Oye, solo un poquito en esa línea, les quería plantear que Donald Trump, a propósito de esto, ha señalado después de casi 2 días, ¿no?, sin aparecer en las cámaras, después de su bajada hollywoodense en el helicóptero, que contagiarse de COVID-19 fue para él una bendición de Dios. Así lo transmite él, o sea, no es que haya echado un poquito para atrás su versión respecto de que no dejen que su vida los congele. Esto lo mejor que me ha pasado es ahora una bendición de Dios lo que ha caído sobre Donald Trump con este contagio. Un poco más como de sus piruetas raras que él tiene, quería comentárselo. Dándole vuelta a todo ahí para salir jugando en la campaña, porque yo creo que pasó susto. Claro.
¿Y será un arma de campaña? Qué suerte tiene Trump, ¿eh? ¿De qué tipo? Qué héroe. O sea, qué suerte tiene, digo, o sea, cómo todas estas cosas lo favorecen y cómo le da vuelta a él también y construye su suerte, porque, mira, desde sus reuniones con Kim Jong-un, que uno hubiera dicho que Trump nunca iba a arriesgarse a una cosa como esa, la usó en su favor. Todo lo usa en su favor. Eso es. Y sale rentando. El tipo apuesta y Es gana. una constante. Todo Claro. lo usa a su favor. Todo tiene que tener un sentido funcional, todo es transable, como Pero decía su Le sobrina. resulta, tiene una enorme suerte. Sí. Es que tiene esa capacidad. Bueno, pero es que eso lo dice la sobrina en su libro del hombre más peligroso del mundo, cuando la sobrina hace el perfil psicológico y dice cómo llegó a construirse este hombre. Bueno, ahí está, pues, en el afán necesario de tener, de lograr, ¿no es cierto?, el amor de su padre, un padre que no estaba ni ahí con sus hijos, según lo que ella expresa en ese libro, un hombre súper frío, calculador, materialista, lo único que importaba la plata, tuvo todos tus hijos, bueno, el mayor, que era el padre de la autora de este libro, que es la sobrina de Donald Trump, claro, era como el loser de la familia, ¿verdad?, etcétera, esta lógica del winner-loser. Bueno, Donald Trump construye un personaje a partir de las carencias afectivas de esa familia disfuncional, muy disfuncional, con una madre que siempre estaba enferma, que estaba ausente, que tampoco era una madre necesariamente amada por este padre, ni mucho menos. Entonces, claro, desarrolla todo este lado menos, digamos, amable, ¿no? Para lograr justamente la atención de su padre. Y lo consigue. Y finalmente él desplaza a todos sus hermanos y termina siendo él el hombre que digamos, lleva las riendas, ¿no es cierto?, de la gran industria Trump, o de la gran compañía, digamos, que había construido este padre, ¿no? Fred Trump. Entonces, a mí me calza súper bien, ¿eh? Yo les digo sinceramente, cuando uno lee el libro y ve el comportamiento que tiene Donald Trump, sabéis que es absolutamente coherente con lo que dice la sobrina. Entonces ahora hay que esperar. Dimensión Otra cosa freudiana relativa del a Donald Trump, sí. Otra cosa relativa a lo que, a este desparpajo con el que Donald Trump muestra cómo salió y cómo peleó contra el virus durante 3 días. Lo quiero unir con una declaración de Bill Gates, que predijo que la normalidad volvería a fines del 2021. ¿Y por qué dice esto? Porque dice que la terapia de anticuerpos que se le aplicó a Donald Trump podría reducir la tasa de mortalidad del COVID-19. Se explica, y ya las revistas de ciencia lo están diciendo, de que este cóctel de anticuerpos que actúan directamente contra la proteína del virus, que es la que causa el COVID-19, y este cóctel de anticuerpos es el remedio experimental que se aplicó a Donald Trump y que hizo que estuviera 2 días, 3 días hospitalizado y saliera como un superhéroe. Así que ojo con el tema del cóctel de anticuerpos como... Sí, se sirvió de conejillo de indias en buena hora. Ay, qué amoroso, por todos nosotros. Claro, por todos nosotros. Ya, claro. Bien. Aterricemos en nuestra realidad porque hay mucho que comentar. Ya planteabas tú irónicamente al comienzo, Gerson, el episodio que vivió ayer este teniente coronel. Los comandantes se suelen llamar los teniente coronel de ¿Cómo estás Carabineros. dudando de mi versión como irónicamente? No, a raíz de tu testimonio. De la moto, de tu casi moto. te viniste en moto. No creyeron en mi historia. Ah, no era. Te viniste en moto. Te diste una vuelta de la manzana por ahí. Claro. Oye, Bueno, ahí está, pues, ¿no? Muy preocupante. Sí. A propósito de lo que vivió la fiscal, la persecutora Jimena Chong, en su casa, escuchando ruidos de motos. Que ahora escuchamos. Ahora escuchamos el audio del momento en que el motonetista, es controlado por la PDI. Escuchemos y después comentamos. Nos sacamos una fotografía. Ah, ok. Estamos a cargo de una medida de protección al domicilio que estaba ahí. Usted Correcto. pasó por ahí. Yo tenía que pasar por ahí. De hecho, no estaba dentro de su ruta. ¿En qué unidad, No sabe. ¿en qué unidad trabaja usted? En el departamento de transporte. ¿Ah? Transportes. Funcionario de Garab, departamento de transporte. Bueno, eso era el oficial ¿Quién trabaja Freddy en Vergara. transportes que se pierde ahí? ¿Quién El mismo, trabaja? el policía. Claro, y primero- como primero teniente muy- coronel, comandante, él es el jefe de esa unidad. Claro, entonces le dicen, ¿a qué se dedica usted? Funcionario público. Ya, pero ¿a qué se dedica? Funcionario público. Había una respuesta elusiva y no quería decir Dice, que era pero carabinero. disculpe, pero precise, porque habemos varios funcionarios públicos de distintas funciones. ¿A qué se dedica? Claro. Y ahí empieza como a
Es como un tema, manejar la versión claro, con prácticamente. tirabuzón le sacó que era Claro, porque si carabinero. no hay nada, o que si, espérate, porque es interesante ese punto, porque si él se pierde y dice que va a un taller mecánico que tiene un desperfecto, te preguntan, ¿qué hace usted? Teniente coronel de carabineros, pues, Sí, al pues, tiro, ¿no? Estoy buscando un taller mecánico. No tengo nada que perder, si aquí qué voy a engañar a quién, si, ¿por qué no voy a Pero decir está- información? pero No, están las no dos le dijo versiones. nunca lo del taller mecánico ni lo del desperfecto No, de la moto no. al efectivo de la PDI. Eso fue después, Claro. una versión posterior que entrega este oficial. Se suma, dentro del mismo contexto, declaraciones del senador Moreira, a propósito de lo que está viviendo la fiscal Jimena Chong, que está investigando el incidente Pionono. Escuchemos lo que dijo Moreira, porque también tiene un tono ahí bien preocupante, inquietante. ¿Y qué le parece a usted estas amenazas en contra de la fiscal Chong? Mire, a mí me parece algo muy normal, porque cuando uno provoca políticamente se expone a este tipo permanente de amenaza. Perdón. Y no nos vengamos a hacernos las víctimas. Pero, senador, lo que es normal a su gusto es que haya amenazas a una fiscal. Pero si siempre ha sido así, vea usted el Twitter, pero si no solamente una fiscal. Estamos en este minuto hablando de una institución que debiera tener la mayor respetabilidad en el país, como es el Ministerio Público. Y vemos al Ministerio Público y una gran cantidad de fiscales totalmente politizados. Entonces, cuando uno hace política como fiscal, es sin llorar la política y se expone a este tipo de cosas. Nadie va a aplaudir que haya una amenaza. Pero no nos vengamos a hacer las víctimas. Aquí hay un doble estándar claro del poder, de la fiscalía. Mire, fíjese lo que le estoy diciendo. Cuando uno es una figura pública y cuando es una figura que, aparte de la labor que debe ser transparente, debe ser objetiva, usa un lenguaje político como usa esta fiscal y como muchos más, se expone a este tipo de reacciones. Pero cuando a un político lo persiguen... Ya, pues acá cuando a un tenemos un político senador lo de la atacan, República avalando y encontrando de lo más normal que amenacen a una fiscal. ¿Ah? Que es parte de la cadena Un judicial. senador de la República que ha estado en tensión con el mismo Ministerio Público porque el mismo ha sido objeto de investigaciones por financiamiento ilegal de la política. Claro, pero acá, bueno, a él le parecerá muy normal, seguramente le parecía normal también en dictadura, pero que amenazaran a jueces, por ejemplo. Pero en fin, ahí tenemos dos elementos. A mí me parece muy, muy preocupante estas dos situaciones, porque lo más grave es que aparecen agentes acá del Estado en actos de amedrentamiento, como yo diría, o como conocimos en los peores días de las últimas décadas de nuestro país. Y esto a semanas de un plebiscito, o sea, la verdad es que no es para nada edificante, todo lo contrario, inquietante y además que intolerable. Y acá uno también espera un pronunciamiento más firme de otra autoridad. Ayer el fiscal nacional tuvo que dirigirse a La Moneda, al ministro del Interior, para manifestarle su preocupación por estos hechos, en plena investigación. ¿Ah? Sí. Bien. No Claudia. sé si les pasa, pero bueno, octubre claramente partió bastante más álgido y se ha ido, o sea, como que esto está como bajo tensión, pero como que los casos que están puestos sobre escena, y no me refiero solo a Carabineros y a la situación lamentable de este joven que cae, no sé si decir cae, pero bueno, en el puente Pionono, ya muestra un montón, es decir, si no es un solo hecho, sino que esto se empieza a ampliar. Se empieza a ampliar entonces en un enfrentamiento entre el gobierno y sectores de la oposición con la fiscalía, que la acusan de estar politizada, con el propio alto mando de Carabineros que cuestiona la labor de la fiscalía. Eso ya es una parte muy compleja. Estamos hablando de que Chile hasta ahora nos hemos agarrado de que nuestras instituciones funcionan. Si esas instituciones hoy día no es que van más allá del discurso y la ciudadanía empieza a ver que se resquebrajan y que los poderes del Estado se empiezan a enfrentar, o que tenemos peticiones del presidente de la República a la Corte Suprema para que no autorice que la Fiscalía entre a buscar datos en el caso, digamos, de los temas sanitarios y de las cifras de fallecidos por COVID-19, estamos, yo creo, en un momento muy complejo porque vamos caminando justamente a un plebiscito constitucional que tiene que ver probablemente con el gran umbral institucional y de la República. Entonces digo, chuta, la antesala de ese momento es empezar a mirar instituciones que se están peleando, instituciones que mienten, porque la situación de Carabineros está en este minuto puesta también en duda porque uno se pregunta, ¿a qué se está mintiendo?
Y Carabineros ha mentido antes, y la verdad es que sí. Hay Operación Huracán y la situación de Camilo Catrillanca fueron mentiras de la A a la Z. Entonces, una policía uniformada que tiene que garantizar un octubre tranquilo, un proceso electoral que tiene que garantizar que este país funcione con el narco, con el delito, le está haciendo un flaco favor, yo creo, a la democracia. Y cuando hay un senador de la República, como Iván Moreira, que está sentado en el Senado porque aquí hay una democracia, y considera que la política es sin llorar, chuta, estamos en un problema mejor, porque entonces el ahondamiento sobre los temas democráticos es... ¿Ustedes se acuerdan lo que ha significado en Argentina la situación de los fiscales? O sea, o lo que pasó en Italia, cuando se empezaron a enfrentar el mundo político con los fiscales. ¿Cuántos fiscales han muerto en situaciones raras? Ese es el Chile que se nos está empezando como a instalar. Por eso es tan grave lo del senador Iván Moreira, porque uno le puede aceptar que diga distintas cosas y a veces se pone farandulero, pero este punto que él hace, en que él termina avalando amenazas y amedrentamientos en democracia, una fiscal nacional, es totalmente inaceptable, creo yo, opinión personal. ¿Mirna? O sea, es absolutamente inaceptable, porque además es como alentar todo aquello que erosiona aún más el Estado de Derecho. Entonces es como decir, vengan los matones nomás, porque ellos se lo merecen. Porque como han sido parciales, como han sido sesgados, como a mí me trataron de manera distinta como tratarían a otra persona, entonces ellos merecen ser amenazados de la forma en que fueron, y en puntual el caso de la fiscal, porque a mí lo que me parece más temerario, fíjense ustedes que aquí no se trata solo que tú dejaste una carta en la puerta de la fiscal y te mandaste a cambiar, no, tocaste el timbre, esperaste que saliera una persona, en este caso su hijo, te aseguraste de decirle que por favor lea, que la fiscal lea el contenido de la carta, es decir, con un nivel de desparpajo, pero además con esta casi actitud de impunidad. A mí no me va a pasar nada, total, hago lo que quiero, quién sabe quién está detrás, ¿no? Y después aparece este señor teniente coronel. Yo no digo que estén necesariamente vinculadas ambas cosas, pero uno tiene que empezar a sospechar, pues, porque claramente la explicación del teniente coronel no resiste, pero ni primero básico de inteligencia policial. Entonces la gente ya no es tonta, la gente entiende que hay cosas acá extrañas, y yo quiero vincularlo también con esta actitud de desprestigio de todo lo que a mí no me sirve. Entonces, yo, y lo digo abiertamente porque la mañana conversábamos con el abogado de uno de los abogados de la defensa del exministro Mañalich, Gabriel Saliasnik, cuando Gabriel Saliasnik, ¿no es cierto?, decía que una de las funcionarias del MinSal, exfuncionaria del MinSal, que declara, ¿no es cierto?, que se le pidió cambiar las cifras o ajustar las cifras que entregaba epidemiología respecto a las que tenía el conteo paralelo que tenía el gabinete del ministro, cuando él dice que que pertenece a Revolución Democrática, que tenía contacto con el hermano de la diputada Claudia Mix, que también trabajaba en el Ministerio de Salud, o cuando tú empiezas a buscarle elementos al mensajero, descalificándolo por todas las razones que sea, pero no entras al fondo del mensaje. Entonces, nuevamente, erosionemos todo, pongámosle nombre, cartel, esta persona es de izquierda, esta persona es facha, este es aquí, este es allá, y no atendamos de lo que a mí me parece central, es al fondo del mensaje. Entonces, en el fondo del mensaje es, perdónenme que me di el salto al tema de lo que pasa con el caso Mañalich, porque también está vinculado, ¿no?, este desprestigio a todo aquello que me sirve o no me sirve para mi estrategia judicial. Entonces acá los periodistas son los sesgados, la fiscal es la sesgada, o en el caso puntual la exfuncionaria, ¿verdad? Y entonces no vamos al fondo. ¿Y cuál es el fondo? Bueno, que se conozca la verdad de lo que pasó, que se conozca la verdad de lo que pasó en el puente Pío IX, de si este joven Carabineros tenía o no la autorización, se supone que no, por algo lo sacaron, de andar con esta cámara personal, pero quien más sabía que andaba con esta cámara personal, nadie más se enteró, y Carabineros decide sacarlo de sus filas por esa razón, porque es una violación abierta del protocolo. Y en paralelo, respecto de lo que pasó con el manejo de la pandemia, si la tesis que ellos señalan es correcta o no, bueno, que liberen los mails, porque si se liberan los mails, o por lo menos parte de esos mails, se va a despejar todas las dudas que se van instalando. No sé si logro explicar por qué está una majamama. Sí. Pero fíjate que en medio de la majamama quiero decir una cosa
que tal vez sea un poquito más optimista frente a todo lo que estamos viendo, que es bien desolador en la primera mirada. Y yo diría que las instituciones de alguna u otra manera están funcionando con todos sus tropezones, que son súper frecuentes, pero a la larga, si uno saca las cuentas, la cosa no es tan terrible si uno piensa, por ejemplo, que bueno, ya semanas atrás supimos de oficiales de rango importante, formalizados y detenidos por los casos Campillay y Gatica, tal vez algunos dos de los más graves de los días de fines del año pasado. Conocemos ahora la formalización de carabineros por torturas en Peñalolén. Hemos visto ayer mismo las imágenes de esos malos tratos abusivos inaceptables, ¿no es cierto? Y ahí están, transparentes para toda la gente, lo hemos visto, torturaron en Peñalolén. Fue identificado y detenido de inmediato el carabinero que está implicado directamente ahí en la caída del adolescente en el Mapocho, que tendrá eso que investigarse con exactitud. Se develó muy rápidamente que llevaba una cámara personal. Ahora vemos ayer mismo que aparece este comandante de la policía circundando la casa de la fiscal Chong, también con una cámara personal en su moto personal. O sea, parece que esto de las cámaras personales, y ya lo empezamos a sopesar, ¿no es cierto? Parece ser una práctica bien extendida, bien común. Y por último, en este mismo caso del merodeo ahí en el entorno de la casa de la fiscal, si es que hubo un intento de amedrentar o de empezar a hacer un seguimiento a la fiscal, en fin, si es que este oficial estaba involucrado en eso, resultó una operación totalmente chambona, porque lo pillaron al tiro, pues la PDI estaba ahí, lo pilló en la primera rodeada que hace de la casa. Entonces funcionó ese sistema y la PDI está funcionando. Lo supimos todo, conocimos las imágenes, conocimos lo que él después pretendió establecer como verdad, cuál fue la explicación que dio. Entonces, conclusión personal también, así como tú decías, Claudio. Dices tú. Claro, es que justamente eso esos son los términos que quería usar. Cuando la verdad es demasiado clara, lo que muestra la verdad es demasiado oscuro, la verdad es imparable. Sí, coincido absolutamente contigo, Mauricio. Lo único que sí es que eso no nos debe dejar tranquilos en el afán de ir en contra de todo lo que atente contra eso. Claro, de ninguna manera, claro. De ninguna manera. No, es como decir, mire, la verdad se puede encontrar. Y si estamos los medios ahí también para develarla, ahí estamos. Oye, tenemos que ir a la pausa. ¿Qué les parece si a la vuelta hablamos de todo lo que se publicó en los últimos días a propósito de las formas de propagación del coronavirus? Se entregó la lista actualizada de cuáles son las más peligrosas, aquí hay que tener más cuidado. Cantar, por ejemplo. Sí, no cantemos. No cantemos. Sí. ¿Y saben que en la piel el virus puede durar 9 horas? Caíto. Sí, pero uno puede, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Porque no es tararear, sino que como murmurar las canciones. Así ahí es menos Lo que hacemos peligroso. en la ducha, dices tú. Menos peligroso. Claro, Ya. cada vez menos humanos. Qué fome.